Vamos leyendo algunos textos que hablan de perseverar. Es palabra que se usa mucho en la enseñanza de Cristo y los apóstoles. Dice Cristo, el que persevere hasta el fin será salvo. Muy importante, desde luego, e indispensable, obedecer al Evangelio. Oír el Evangelio que los apóstoles predicaron, el evangelio puro, eh, el evangelio del Nuevo Testamento, creer de todo corazón en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la palabra de Dios, creer, arrepentirse, tener cambio de corazón que resulta en cambio de vida y luego ser bautizado, sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados, Hechos 2:38. Pero también Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La palabra perseverar significa continuar en o con. Persistir, Pablo dice en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú, es lo mismo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, la Biblia habla de los fieles y también habla de los que desechan la fe. Hablan de los que naufragaron en cuanto a la fe. Habla de los que se desviaron de la verdad. Estos no perseveran. No perseveran. Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, 18, que el que persevere crece en la gracia y el conocimiento del Señor. Mucho énfasis, hermanos, sobre la palabra crecer, para no caer. Crecer va de la mano, ¿verdad? Con el que persevere, creciendo, para no caer. Pedro dice en 1 de Pedro 2, 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero lamentablemente hay miembros de la iglesia que todavía después de mucho tiempo necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Hebreos 5, del 12 al 14 habla de esto, que la leche es para los que, aunque después de mucho tiempo, y deben ser maestros, pero necesitan, solamente pueden entender los primeros rudimentos de la palabra de Dios y no pueden recibir el alimento sólido. Es cierto que hay textos que requieren mucho estudio. Pedro habla de algunos escritos de Pablo que son difíciles de entender, pero no imposible. Apocalipsis, difícil de entender, pero no imposible. La Biblia fue escrita para ser entendida, desde luego, porque es nuestra guía infalible. Muy bien, Pedro habla de añadir a nuestra fe varias cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 10, dice añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal,
amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, también palabra muy importante, entonces no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas, entonces es ciego y ha olvidado la purificación de sus pecados. Entonces, Pedro dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hermanos, el miembro de la iglesia, yo no digo cristiano porque el cristiano sí crece, el cristiano es firme, él persevera, pero el hermano o la hermana, miembros de la iglesia, no crecen porque lamentablemente algunos están dormidos. Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica en primera carta, capítulo 5, que sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos. No durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, porque no es hijo de la noche y tinieblas, sino del día y la luz. También dice en Filipenses 1:9 que el amor debe abundar, el amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Cuántos textos hablan de abundar, abundancia, abundante? Desde luego, todas las bendiciones de Dios pues son abundantes, son riquísimas y Él no nos sirve o no nos bendice a medias. Él nos bendice ampliamente y Él espera servicio amplio. Que abundemos en estas cualidades. Ahora, el que persevere no vuelve atrás. No vuelve atrás. No se aparta del camino aunque sea angosto. Jesús dice, la puerta es estrecha y el camino angosto. Por eso requiere mucho cuidado, porque los que aman en el camino espacioso, esto lleva al castigo eterno. Pablo habla de un hombre que le había ayudado en el Evangelio, un hermano llamado Demas, y dice en 2 Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado. ¡Qué tristeza! Que algún hermano, a un compañero del apóstol Pablo, y luego Demas me ha desamparado. Que muy difícil entender a tal persona. Pablo escribiendo a los hermanos de Galacia, capítulo 5, habla de los que habéis caído de la gracia. Ellos querían mezclar la ley de Moisés con el Evangelio. Y haciendo eso, habéis caído de la gracia. Hebreos 6, ese texto parece muy duro, pero necesario, porque el caso es muy serio. Pero él habla de algunos que crucifican a Cristo. Otra vez. Sí. Porque ellos fueron iluminados, ellos gustaron del don celestial, ellos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Después de todo esto, recayeron. Y está diciendo que en estos casos, muy difícil que sean ellos renovados para arrepentimiento. Muy triste caso.
Entonces, cuidado con la expresión. La palabra cristiano se usa de una manera muy suelta, mucho descuido. Por ejemplo, se dice, fulano es cristiano, pero no persevera. No, si no persevera, no es cristiano. No conviene usar la palabra cristiano de esa manera. Cristiano es seguidor de Cristo, es discípulo de Cristo, es fiel. Y si no es fiel, no es cristiano. Esta palabra es una palabra divina y de suma importancia. El que persevere, persiste en correr la carrera para recibir la corona de justicia. Pablo habla de esto en Primera a los Corintios 9. Vamos leyendo primero en Hebreos 12. Hebreos 12, entonces teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, habiendo hablado en Hebreos 11 de muchos ejemplos de los fieles a través de la Biblia, los fieles, y ellos se consideran como una nube de testigos. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia o con persistencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Los que participan en las carreras, las carreras en los deportes, ellos no pueden estar mirando hacia la gente a mano izquierda, a la gente a mano derecha o a los otros que están corriendo. No, tiene que tener los ojos en la meta, en el blanco, en el premio. Él está corriendo para terminar la carrera y no fallar. Pero puestos los ojos en Jesús. Yo ya mencioné Corintios, 1 Corintios 9, 24 a 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así es que cuanto más debemos seguir esta manera de correr que Pablo está describiendo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, para acá, para allá, no, sin dirección firme. No. Y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Muy bien, entonces correr con propósito firme, eso es persistir, eso es perseverar. No correr como algunos de los Gálatas. Dice Pablo en capítulo 5, verso 7, corríais, habían corrido bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ellos estaban descuidando la verdad y por eso ya no estaban corriendo bien. Ya dejaron de correr bien. Y luego el texto que citamos frecuentemente, Pablo hablando del fin de la carrera. 2 Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera.
he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, el asunto es no abandonar la carrera, ni por el cansancio, ni por el desaliento, ni por ser distraídos. Simplemente correr para obtener el premio. Propósito firme. Segunda Timoteo 4, 7 y 8. Texto muy hermoso. Bueno, el que persevere, vamos a comparar aquí la parábola del sembrador. El que persevere no es como la semilla que cayó sobre la piedra. Hablando de esto en Lucas 8:13, Cristo explica lo que pasa con esa semilla. Los que de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Y esto me hace decir que muchos empiezan la carrera y corren como campeones. Empiezan como campeones. Bueno, así también reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, o sea, propósito firme, convicción fuerte, ojos claros, sí, puestos en Jesús. Y creen por algún tiempo, pero en el tiempo de prueba, pues se apartan. Bueno, los apóstoles han hablado claramente de esto. Jesús habló claramente del costo del discipulado. Y los apóstoles, el apóstol Pablo, también Jesús dice en Lucas 14 que uno debe sentarse y calcular gastos. ¿Qué me cuesta ser cristiano? Y si no quiero pagar el precio, pues ¿para qué empezar? ¿Para qué empezar y luego dejar o abandonar la carrera? No, eso no tiene sentido. Eso provoca, como dice Jesús, eso provoca la burla de la gente que nos esté observando. Muy bien, Pablo, pero en Hechos 14, 21-22, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, volvieron a las congregaciones que habían establecido, confirmando los ánimos de los discípulos. Hermanos, la palabra ánimo es de suma importancia en este asunto de el que persevera, es que tiene buen ánimo, tiene espíritu, tiene entusiasmo. Sí, y por eso esto de confirmar los ánimos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones. ¿Habrá tribulaciones? Sí. ¿Habrá pruebas? Claro que sí. ¿Habrá persecución? Bueno, Jesús lo promete en el Sermón del Monte. Apenas empezando su ministerio, él habla con toda franqueza de oposición y persecución y toda clase de tribulación. Muy bien, entonces, el que persevere. Pablo dice en Romanos 12, comenzando con verso 9 y leyendo hasta el versículo 13,
que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Miembros de la iglesia de Cristo, perezosos, pues lo sabía. Pablo está hablando de ellos. Más bien, ser fervientes en espíritu. Y la palabra, ¿sabe qué? La palabra fervientes es la palabra hirviendo. Búscala en el diccionario bíblico. Hirviendo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y desde luego hay que enfatizar la oración mucho en este estudio. El que persevere, de seguro, pasa mucho tiempo orando. Revisando los escritos del apóstol Pablo, ¿cuántas veces habla de oración, oración, oración? Orad sin cesar. Él oraba por los hermanos, él dice orar por todos, orar por los perdidos, orar por el gobierno, orar a Dios. Oración es parte integral de este asunto del cristiano que persevera en la fe. Eso sí. Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, y la versión Valera 60 dice paciencia, pero debe ser perseverancia, porque la palabra es más fuerte que paciencia. Paciencia es nada más aguantar, soportar, pero perseverancia es seguir adelante, llevando la carga, llevando el problema que haya. Persistir, ir adelante, seguir corriendo. Eso es perseverancia. Muy bien. Tampoco no es como la semilla que cayó entre espinos, Lucas 8:14, son ahogados por las preocupaciones, afanes, preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no lleva fruto. No, claro que no. Pero el que persevere no está en esa categoría de ese terreno donde estén los tantos espinos, porque el que en verdad el que persevere es triunfante, es vencedor. Dice Pablo, somos más que vencedores en Cristo, que nos fortalece. Filipenses 3:8 usa la palabra basura, hablando de la vida pasada. Muchos dejan de correr, dejan de seguir adelante porque, como los israelitas, estaban anhelando volver a Egipto, volver a la esclavitud. Y Pablo dice que eso es basura. Filipenses 3:8 es basura. Volver a la basura. Y también Pedro habla del vómito. El perro vuelve a su vómito. Hermano, qué lenguaje fuerte. El lenguaje fuerte es duro. Pero vale la pena. El asunto lo merece. Está en juego la salvación del alma. Está en juego la cuestión de ser echado en el lago de fuego. Si uno se aparta, no solamente sufre consecuencias muy amargas en esta vida, sino también, llegando al día final, será echado en el lago de fuego. Castigo eterno. Ahora, brevemente, ¿en qué? Vamos mencionando brevemente en qué persevera. Bueno, Hechos 2:42, los 3,000 que fueron bautizados para el perdón de pecados, ellos
perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y hay millones que profesan ser cristianos, profesan ser religiones de Cristo. Y nada que ver, no. No persisten en la doctrina apostólica, sino en las enseñanzas y los mandamientos de ellos, los mandamientos de hombres, de conveniencia, lo que la gente busca, lo que la gente quiera, lo que es para entretenimiento y todo aquello. Pero esto no salva. Esto salva. Lo que salva es seguir viviendo conforme. Dice 2 Timoteo 1:13, retener la forma o el molde, el patrón. Hablamos mucho de conservar el patrón y es lo que dice Pablo. Retén la forma o el patrón de las palabras sanas que has oído de mí. Lo que los apóstoles, hermanos, lo que enseñaron, ellos nos han dejado el modelo, el patrón, el evangelio. ¿Cómo es el evangelio? Lo que ellos predicaron. ¿Cuál es el plan de salvación? El plan que se revela claramente en los hechos, ¿verdad? La iglesia, ¿cuál es la identidad de la iglesia? ¿La iglesia es cualquier grupo religioso? No, 1000 veces no. La Biblia habla claramente de la iglesia que Cristo edificó, por la cual Él derramó su sangre, Hechos 20:28. Patrón apostólico, el culto de la iglesia. No es cualquier cosa que la gente quiera, lo que sea para diversión, es lo que los apóstoles dejaron establecido como los 5 actos de culto. Y también la obra, la organización de cada congregación. Todo eso según el patrón bíblico, el patrón apostólico. ¿Cómo el mundo religioso necesita volver a la Biblia o enseñar? Yo creo que no es cuestión de volver porque ni comenzaron con él, ni comenzaron con la Biblia, no comenzaron con hechos y las enseñanzas del Nuevo Testamento. Deben abandonar sus credos y concilios y catecismos y de doctrinas de los hombres y fijarse en la palabra de Dios para ser salvos y para salvar a muchas almas. El que persevere. Santiago 1:25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Jesús tiene ley? Claro que sí. Jesús tiene ley, la ley de la libertad. Y dice que si uno persevera en ella, Santiago 1:25, si uno persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, desde luego será bienaventurado en lo que hace. Romanos 2:7, persevera en el bien hacer. Bueno, todos saben Santiago 2, el capítulo 2 que habla de que la fe sin obras está muerta. El que no persevera. Juan 15:6, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Lucas 9, Jesús dice Lucas 9:62, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Poner las manos al arado para comenzar, para empezar. Pero entonces, como la mujer de Lot,
mira atrás, porque ahí está el corazón. El corazón está todavía en el mundo. Pero Hebreos 10:39, no somos de los que retroceden. Digamos, hermanos, digamos eso siempre. No somos de los que retroceden. Más bien recordando lo que Pablo dijo ya en 2 Timoteo capítulo 4, que he acabado la carrera y me espera la corona de justicia. Muchas gracias por acompañarme en este estudio tan, pero tan importante. Dios les bendiga.